Cayó Maduro, pero no el cártel. El misterio del narcopoder que sigue vivo. El símbolo que quieren borrar. Intentan desalojar vigilia de familiares de presos políticos. El día más intenso de la guerra. Pentágono anuncia ataques masivos contra Irán. Bienvenidos a la emisión estelar de Impacto Venezuela. Soy Yasmín Velasco y este 10 de marzo, estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. La narrativa de que la caída de Nicolás Maduro desmantelaría el supuesto narcoentramado venezolano comienza a mostrar fisuras, con Estados Unidos influyendo sobre los recursos del país. La continuidad del llamado Cártel de los Soles apunta a otra hipótesis, que la estructura financiera que lo sostenía no estaba en el presupuesto estatal, sino en un ecosistema criminal alimentado por redes internacionales más poderosas de tráfico de estupefacientes. Génesis Pérez con los detalles. Investigaciones recientes de Inside Crime y análisis periodísticos especializados coinciden en que el llamado Cártel de los Soles no funciona como una organización criminal tradicional con mando único. En ese modelo, la caída de una figura central como Nicolás Maduro no implica necesariamente la desarticulación del sistema, ya que los operadores locales, intermediarios y circuitos logísticos mantienen la capacidad de reorganizarse. Que se sepa que no somos un país de narcotraficantes, que el presidente Nicolás Maduro y la primera combatienta son inocentes. El financiamiento de estas redes también responde a una lógica diversificada. Distintas investigaciones señalan que además del narcotráfico, los recursos pueden provenir de actividades como la explotación ilegal de oro y otros minerales en el arco minero del Orinoco, el cobro de viajes en rutas de contrabando y la utilización de mecanismos internacionales de lavado de dinero a través de empresas fachada y circuitos comerciales en el Caribe y Europa. El informe, dividido en 6 capítulos, identifica a Diosdado Cabello, que es el actual ministro del Interior, y al general Vladimir Padrino, ministro de la Defensa, como las figuras que mantienen cohesionada la estructura criminal y la mantiene operativa. Operativamente, el fenómeno tiende a fragmentarse. Pequeños grupos de exmilitares, actores armados y redes de intermediarios asumen funciones dentro de la cadena criminal, utilizando estructuras financieras opacas y plataformas legales para mover capital. En ese entramado, la figura de Diosdado Cabello aparece como uno de los nodos de mayor amenaza. Para Estados Unidos, esta consolidación plantea un dilema de actuar pronto o enfrentar una red cada vez más blindada. La administración Trump ha enviado varios emisarios para plantearle un escenario de salida a Diosdado bajo amenaza, por supuesto, de ser capturado si no sale del escenario político venezolano en un tiempo perentorio. En este escenario, las acciones impulsadas por la administración del presidente Donald Trump para enfrentar organizaciones criminales transnacionales buscan presionar a los actores centrales del sistema. Sin embargo, especialistas advierten que la captura de dirigentes o el control temporal de recursos estratégicos, aunque relevantes, no bastan por sí solos para desmantelar estructuras de este tipo. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Mientras se confirman nuevas libertades plenas para dirigentes opositores como Williams Dávila y Américo de Gracia, familiares de detenidos mantienen su vigilia en Zona 7 Boleita. Extraoficialmente se conoció que autoridades podrían ordenar el retiro del campamento instalado donde aún permanecen personas esperando la liberación de sus seres queridos. El informe con Juliana Palmar. Efectivos de la Policía Nacional Bolivariana estarían evaluando el desmantelamiento del campamento de familiares ubicado en Zona 7 Boleita, en Caracas, según denunció el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, CLIPEP. En el lugar, aún continúan más de 70 presos de la llamada causa de la bomba de Plaza Venezuela. Sus familiares y abogados denunciaron irregularidades con la aplicación de la ley de amnistía con este hecho. Es bastante grave que la ley de amnistía no contemple, y no me voy a cansar de decir esto, no contemple una indemnización para todo el sufrimiento, como para que además de eso,
entonces la ley de amnistía sea selectiva y contemple unos casos sí y otros casos no. No han permitido la asociación de las defensas privadas en este caso. Es decir, nosotros hemos tenido que hacer la asistencia desde las sombras, desde las mismas sombras en las que han estado detenidas estas personas, puesto que la mayoría, sus familiares no tenían conocimiento de dónde estaban detenidos, sino hasta 5 meses después. Se le hizo una preliminar la semana pasada a todos, donde no se les permitió defenderse y donde se les dijo, y donde el juez les dijo que independientemente de lo que hicieran, el resultado iba a ser el mismo. En paralelo, el dirigente opositor Williams Dávila y el exdiputado Américo de Gracia informaron que recibieron la boleta de libertad plena tras años de restricciones judiciales. Ambos reiteraron su compromiso de trabajar por la restitución de la democracia y la libertad en Venezuela, y también por la libertad de más de 500 personas que aún quedan presas. Mi prioridad son los que faltan, los casi 500 presos políticos. Esta lucha cívica termina cuando todos sean libres de verdad. Entre tanto, el último balance de Foro Penal del 8 de marzo confirma las excarcelaciones de 670 personas desde el 8 de enero. Hay 49 personas con nacionalidad extranjera y aún quedan 526 detenidos por razones políticas, reflejando que todavía hay mucho por hacer en materia de derechos humanos en el país. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. La líder de la oposición, María Corina Machado, asegura que la Casa Blanca ve en Delcy Rodríguez una herramienta para desmontar la estructura chavista y autoritaria que se mantiene en Miraflores, en un momento en que pareciera que los Rodríguez se acomodan en el poder con el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump. La líder de la oposición, María Corina Machado, que ha tenido 2 reuniones privadas con el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca, aseguró que para Washington la encargada presidencial Delcy Rodríguez es una herramienta para desmontar al chavismo que se mantiene en el poder, una estrategia para desarticular el régimen desde dentro del propio régimen. Estados Unidos está utilizando el propio régimen para desmontar buena parte de su estructura represiva, criminal y de corrupción. Los venezolanos nos estamos preparando para lo que será la reconstrucción de Venezuela. A pesar de sus palabras de cumplimiento, compromiso y actitud dócil ante Estados Unidos, la historia pesa para esta tercera ola del chavismo. En el pasado han habido rupturas de acuerdos y compromisos incumplidos que ensucian la confianza que la administración Trump podría tener para cumplir los objetivos trazados. El esquema de presión cuyo punto final sería uno solo, la celebración de elecciones libres y verdaderamente democráticas en Venezuela. Estados Unidos está consciente, y el secretario de Estado, Marco Rubio, lo ha repetido constantemente, por cierto, que todo esto tiene que desencadenar en unas elecciones. Mientras tanto, en Miraflores la narrativa intenta proyectar normalidad. Voceros del chavismo, especialmente la facción dominante encabezada por los hermanos Rodríguez, repite un mismo mensaje, una especie de mantra, que entre Caracas y Washington existen relaciones sanas de convivencia y diplomacia, que para muchos observadores se parece más a una tutela estratégica que a una alianza entre iguales. Reportó para usted Quique Frías, Impacto Venezuela. Es momento de tomarle el pulso a nuestra comunidad. Vamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. Entre señales de transición política y expectativas de inversión, Venezuela parece avanzar en una nueva fase. Pero ¿por qué crees que Delcy apuesta por una relación a largo plazo con Estados Unidos? Porque sabe que se le acabaron los atajos y ya no tiene dónde correr. La interina cree que así, llevando una relación con Estados Unidos y haciendo lo que dice Trump, no la van a enjuiciar cuando todo el mundo sabe que ella y su hermano están hasta el cuello. La relación a largo plazo de Delcy con Estados Unidos es con la pretensión de quedarse en el poder. Lo que vemos los venezolanos es que esto se está volviendo pura política y el pueblo de a pie somos los que sufrimos las consecuencias. Estamos claros que las cosas no son de la noche a la mañana, lleva su tiempo, pero necesitamos más soluciones para el pueblo como salud y sueldo, porque el dólar sube y sube.
Pasemos ahora a lo que es noticia en materia internacional, según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: será en el puente Atanasio Girardot, donde Petro y Delcy Rodríguez se reunirán este 13 de marzo. El próximo viernes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunirán en el puente internacional Atanasio Girardot, uno de los 4 que comunica el departamento de Norte de Santander con el estado Táchira. Este primer encuentro presencial, que surge tras la captura de Nicolás Maduro en enero, busca consolidar la integración fronteriza y avanzar en temas clave de seguridad, economía y energía, con el fin de garantizar la estabilidad social y estrechar los lazos de trabajo conjunto entre ambas naciones. Espera potencial mejora en Venezuela. Repsol piensa invertir hasta 10.000 millones de euros en 2 años. Repsol ha proyectado una inversión global de hasta 10.000 millones de euros para el periodo 2026-2028, destacando que aunque su escenario base es conservador, la compañía posee una posición privilegiada en Venezuela tras recibir nuevas licencias operativas. El consejero delegado Yoxu Jung Imaz afirmó que están preparados para aumentar la producción de crudo en el país un 50% en el primer año y triplicarla en los siguientes, apoyándose en el flujo de caja generado por sus uniones empresariales. Esta potencial expansión en territorio venezolano, junto con nuevos proyectos en Libia, representa una fuerte ventaja que podría elevar significativamente las previsiones de producción total de la energética española por encima de los 600.000 barriles diarios. El Pentágono alertó que este será el día más intenso de ataques en Irán. En el marco de la operación Furia Épica, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció que este martes se llevará a cabo la jornada de bombardeos más intensa contra Irán, centrada en destruir su complejo militar industrial y fábricas de drones. Según el Pentágono, la capacidad de respuesta de Teherán ha disminuido drásticamente, con una reducción del 90% en lanzamientos de misiles balísticos desde el inicio de la ofensiva el 28 de febrero, mientras el gobierno de Donald Trump justifica el ataque para neutralizar la influencia iraní en Oriente Medio y prevé que la guerra dure pocas semanas. La operación ya ha dejado cientos de víctimas en Irán, incluyendo civiles, y la muerte de al menos 7 militares estadounidenses. Irán prometió el martes combatir lo que haga falta y advirtió que no se exportará ni un litro de petróleo desde el Golfo mientras dure la guerra contra Estados Unidos e Israel. Un conflicto que, según el presidente Donald Trump, terminará pronto. Irán advirtió el martes que no se exportará ni un litro de petróleo desde el Golfo mientras dure la guerra contra Estados Unidos e Israel. El anuncio hecho por un portavoz de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, se produce en un contexto de volatilidad de los precios del crudo a causa de la guerra y del bloqueo de facto del estrecho de Hormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado que se consumen en el mundo. El canciller iraní Abbas Araghchi dijo a la cadena estadounidense PBS News que su país está preparado para combatir lo que haga falta. Mientras tanto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu señaló el martes que aún no ha terminado en Irán. Nuestra aspiración es conseguir que el pueblo iraní se libere del yugo de la tiranía. En última instancia depende de ellos. Pero no hay duda de que con las medidas tomadas hasta ahora les estamos rompiendo los huesos. Y aún no hemos terminado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había dicho que la guerra terminará pronto, a la vez que anunció que levantaría las sanciones relacionadas con el petróleo a algunos países, después de haber mantenido una conversación positiva, según él, con su par ruso, Vladimir Putin. El crudo de Moscú está bajo sanciones occidentales a raíz de la invasión de Ucrania.
Sus comentarios provocaron una fuerte caída de los precios del petróleo, ahora entre 86 y 90 dólares el barril, y repuntes en las bolsas, tanto en Asia al cierre como en Europa a la apertura. También retrocedieron los precios del gas en Europa, alrededor de un 15%. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Y como siempre les recuerdo, seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.